Señor, buenos días. Buenos días, sí, y a toda la teleaudiencia también. Yo primero quiero hacer una alusión al discurso del presidente en la OIT. Así es. Me ha parecido muy bueno y es más bien lo que él ha aportado es lo que le compete al Estado. Pero no puede haber desarrollo, no puede haber inclusión social sin participación de la población. Y para eso es necesario que haya un clima de pacificación, de concertación, de armonía, porque vemos que los actos de violencia lo único que hacen es generar pérdidas, dolor, frustraciones y no conducen a nada, hasta muertos por esto, ¿no? Monseñor, yo lo escuché hace algunos días y me quedé incluso pensando en una frase que usted dijo y con mucho acierto, incluso lo apunté, y usted dijo algo muy importante que hay que resaltarlo: divididos no logramos nada y los más perjudicados van a seguir siempre siendo, como siempre, los más pobres. Efectivamente, pero mire, toda esta situación de violencia a veces es conducida, liderada, como el caso de Cajamarca, por un líder que yo califico estos días, que incluso pedía la destitución del presidente Ollanta. Y yo me acordaba de una frase de la Biblia, del libro de la sabiduría, que dice: el número de tontos es infinito. De modo que si en Cajamarca hay uno, se cumple lo del libro de la sabiduría. Pero además hay tontos que son peligrosos, muy peligrosos, porque conducen a las masas. Menos mal que ahora ya van abriendo los ojos ahí en Cajamarca. Yo quisiera, para que haya realmente una pacificación, tiene que haber por parte del Estado un papel de prevenir. ¿Cómo se previene? Por las puertas abiertas. Yo le puedo decir cantidad de conflictos que procurado evitar porque los dirigentes que llevaban ya meses haciendo gestiones en un ministerio no eran escuchados. Monseñor, y en ese sentido incluso tienen años, más de 20 años en los cuales se evitó conflictos de esa naturaleza. Pero en esto era, antes de lanzarse a una medida de fuerza, me explicaban todo. Entonces, delante de ellos, llamaba al ministro que correspondía el problema. Y con audio, que ellos escuchan lo que dice el ministro, y que el ministro puede escuchar también. Entonces, o el ministro les daba la solución en ese momento, o les daba una cita. Con lo cual ya no había necesidad de medir fuerza. Por eso tiene que haber en los ministerios alguien encargado de recibir los reclamos y conducirlos, no que la burocracia no pase de despacho a despacho y se eterniza semanas y meses a veces. Entonces, ya para ser escuchados tienen que bloquear carreteras o tomar media fuerza. Pero también otra experiencia importante es: tienen derecho a hacer sus manifestaciones, a hacer sus marchas. Exacto. Entonces, una cosa que dio muy buen resultado es, muy bien, los dirigentes vienen, piden los permisos correspondientes, pero se les hace firmar. Entonces estaban los prefectos, ahora serán los gobernadores y la policía, ¿no? Se les hacía firmar un compromiso de que ellos velarían por el orden y la disciplina y que no haya ningún acto de violencia. Y para que no haya, después el pretexto de infiltrados, entonces debían tener su comisión de disciplina, que era lo que vigilaba la marcha. Con lo cual la policía iba caminando al costado sin necesidad de intervenir y no pasaba nada. Porque además en el compromiso era que si hubiese cualquier acto de violencia, los responsables serían los dirigentes que estaban firmando ese compromiso. Y es que es muy cierto lo que usted dice, ¿no? Es totalmente libre, natural el hecho de que alguien quiera manifestarse o manifestar una protesta en contra de algo, pero con orden. Y algo hay que señalar muy bien, que en una democracia nadie está ajeno ni por encima de la ley, ¿no? Todos debemos de respetar las leyes, ¿no? Así sean de repente autoridades democráticamente elegidas, ¿no? Sí, eso por una parte, ¿no? Por otra parte también, hay siempre, mire, la experiencia me da tantos conflictos, cuando se sientan en torno a una mesa están más cerca de lo que me parece, ¿no? Pero eso sí, tiene que haber ese diálogo con apertura, de saberse escuchar unos a otros. Yo siempre les exhorto al principio a que tengan una actitud abierta para recibir las opiniones de los demás, que no se cierren. Y entonces, lo importante es que no hay ningún acuerdo que sea en el acta final que sea por mayoría de votos, ninguna. Monseñor, por consenso. Como debe ser, eso, ¿no? Ayuda a que se vaya matizando ese acuerdo para que sea aceptado por todos, con lo cual todos van a defender, la patronal y los trabajadores. Monseñor, hay algunas voces que ya se han escuchado que solicitan incluso la intervención de la conferencia episcopal, de la Iglesia Católica incluso, o de las iglesias, en todo caso, para la resolución de esos conflictos puntuales como en Espinar y en Cajamarca. ¿Sería pertinente? Siempre lo hemos hecho, nunca nos hemos negado. Claro que sí, pero ahora... Ahora depende que lo pidan también, pero están interviniendo en el lugar, en Cajamarca están interviniendo, ¿no? Directamente.
y cuando han venido aquí siempre han sido acogidos. Tenemos una institución dedicada exclusivamente a esto, que es la Comisión Episcopal de Acción Social, siempre abierta con su abogado, con el personal especializado. Pero fuera de eso, vemos la actitud del presidente de la conferencia, Monseñor Piñeiro, que siempre dispuesto al diálogo. El presidente anterior, Monseñor Cabrejos, incluso viajó a la zona de violencia en el sur para lograr que hubiese un diálogo de concertación. Pero mire, yo quisiera ir más a un origen. ¿Por qué muchas veces el pueblo es violento? Uno es violento porque desde su infancia ha vivido un clima de violencia. Mire, a mí no me gustan datos de encuestas porque son... cifras frías, ¿no? Sí. Y además son muestras, ¿no? En cambio, me gusta de instituciones serias. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene su observatorio de criminalidad. Usted me dice, solamente el año pasado 114 menores han sido asesinados. ¿Y quién ha sido el autor del asesinato? El 25% su propia madre, y el resto miembros de la familia, y todos menores de 6 años. Claro, monseñor, es que no podemos desmenuzar la problemática social de nuestro país, en ver simplemente conflictos aislados, porque al final, como usted lo dice, todo parte desde la casa, de la familia, desde la crianza. Usted mire, por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Mujer, la misma ministra mes a mes este año está dando la cifra de víctimas de violencia familiar, abuso sexual y violaciones. Solamente para ser breve, en enero, febrero, marzo y abril han sido más de 3.300, 3.500 casos de niñas, mujercitas, menores de edad que han sido maltratadas, violadas, y de varoncitos sobre 400. Entonces, ¿qué está indicando esto? Que en la misma familia, en la misma sociedad, desde la primera infancia, sufren violencia. El niño que ve que hay amor en su casa está aprendiendo a amar. Cuando ve que papá y mamá se aman, entonces está aprendiendo él también a amar, a ser positivo. Pero si ve que el padre maltrata a la madre o a los hijos, todo va a ser violento. Por eso es que hay una responsabilidad, una corresponsabilidad. Y por lo pronto nosotros solucionamos esos asuntos e incubamos el amor en nuestras familias. ¿Qué se debe hacer en el conflicto puntual de Espinar y Cajamarca? ¿Qué deben hacer los actores, los protagonistas de esta situación que se ha generado? Por ejemplo, por parte del gobierno central ya hemos escuchado al ministro del Ambiente, incluso al primer ministro, diciendo de que, bueno, siempre va a estar abiertas las puertas al diálogo, pero lamentablemente por parte del presidente de la región Cajamarca, claro, sin ánimo de hacer un cargamontón, no lo hemos visto con ese diálogo, con esa no sé, intención de diálogo. Incluso lo hemos visto en otras regiones, ¿no? Hay que proceder siempre con la verdad. El pueblo tiene que estar bien informado. Tengamos en cuenta que hay una serie de ONGs que son antimineras y tienen un lenguaje popular que llegan a la gente, tienen sus medios audiovisuales y van por casa o pequeños grupos en un lenguaje muy popular y una literatura que comprende la gente. En cambio, por parte de las empresas mineras o del Ministerio de Energía y Minas, muy poco se hace en ese sentido. Sacan grandes revistas, pero el pueblo no está informado de la verdad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que pensar y ver que la imagen que tiene nuestra gente es de los grandes relaves, ríos contaminados, todo el daño que ha hecho la antigua minería. Pero estamos en tercer milenio. La nueva minería del tercer milenio, con responsabilidad social y ambiental para el desarrollo regional y nacional. Es una nueva minería. Hay minas que no botan, pero nada de contaminación a los ríos, ¿no? Porque es costoso, sí, pero vale la pena porque no sacrifican la vida de nuestra gente, ni sumergen en la pobreza, porque los pobres campesinos, que lo único que tienen son sus pequeños ganaditos, su chacrita y todo eso, se le contamina y se queda sin nada en la pobreza. Entonces eso hay que evitar, ¿no? Y el gobierno tiene que exigir la nueva minería con la tecnología adecuada, no puede ceder en eso. Eso es lo que se busca, una minería socialmente responsable, ¿no? Exacto. Y que se instaure de aquí en adelante. Monseñor, ya para terminar esta entrevista, me gustaría que usted haga una invocación a todos los actores, ¿no?, que están participando de este lamentable conflicto que en esta manera nos enfrenta peruanos con peruanos, porque al final es enfrentar peruanos con peruanos para que también se sumen a esta única salida que es el diálogo. El querido Papa Juan Pablo II tuvo una frase: la violencia genera violencia. Si hay una violencia en bloquear las carreteras, por poner un ejemplo, va a haber otra violencia por parte de la policía para desocuparlas, y vienen los enfrentamientos. La violencia genera violencia, y si bloquean carreteras, ¿quiénes son los perjudicados? Gente inocente que necesita transportarse, muchas veces enfermos, niños, etcétera, ¿no? Entonces, la violencia genera violencia. Nosotros tenemos que procurar
que haya una paz basada en la justicia social. Si no hay justicia social, no va a haber paz, va a ser una paz impuesta, pero aquí va a haber malestar. No, tiene que haber justicia, para eso nuestro pueblo tiene que ser escuchado, y nuestro pueblo es positivo. Lo que tiene que ser muy conscientes es de dirigentes que manipulan al pueblo. En eso ciertamente hay mucho, ¿no? Manipulan, se aprovechan del pueblo, le engañan, la demagogia de agitación está muy presente, pero nuestro pueblo también tiene una sabiduría, y por eso yo le pido, procuren todos ustedes construir la paz. Con la paz habrá progreso, con la paz se podrá superar las situaciones de exclusión que existen. Pero si hay violencia, todo el país o las regiones se van paralizando. Pero por otro lado, hay una responsabilidad en el gobierno local, las municipalidades tienen mucho que hacer. Los gobiernos regionales tienen una responsabilidad grande. Si usted ve en Cajamarca, el presidente regional es el primer agitador y el primer demagogo, pues entonces, ¿qué se va a esperar del pueblo de Cajamarca? Nadie está por encima de la ley. Mal que han abierto los ojos, están viendo que los ha manipulado, los ha engañado, no se ha aprovechado para beneficio personal, aspiraciones políticas. Entonces, que cada uno cumpla con su deber. Pero vuelvo a decir, para resumir, por parte del Estado, puertas abiertas, por parte del pueblo, diálogo, concertación, decir no a la violencia, sí a los medios pacíficos, como es el diálogo y concertación. Y Dios quiere la paz, y cuando se busca con sinceridad la justicia, la paz viene. Dios conoce nuestros corazones. Que Dios bendiga pues a nuestro pueblo.